¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. ¿Quiénes están agradecidos con su Padre Celestial por esta mañana preciosa, maravillosa que nos ha regalado, por este calor, por este sol? ¿Cuántos están alegres, hermanos? Amén, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Quiero que en esta mañana, si eres tan amable, busques en tu Biblia el libro de Lucas. Vamos a estar meditando en el libro del evangelista Lucas, en el capítulo 15, del versículo 1 al versículo 7. Saludos también a los hermanos que nos ven y nos escuchan a través de la plataforma de Zoom. Que Dios les bendiga, hermanos, también. Yo hace algunos días enseñaba de que si nuestro Señor Jesucristo se puso de pie cuando le dieron el rollo del profeta Isaías en la sinagoga para reverencia a la palabra, yo creo que nos podemos copiar de ese ejemplo, hermanos. Si quieres, si puedes, puedes ponerte de pie. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leo y cito: la parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Así como estás, hermano, quiero que oremos en esta mañana para presentar este momento delante de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos, Padre. Le damos gracias, Señor, por esta mañana maravillosa que nos has regalado, por la oportunidad que nos has dado de levantarnos de nuestras camas, Señor, y de estar aquí reunidos en tu templo, Padre, para alabarte, para glorificarte, pero también, Señor, para aprender de tu palabra. Y ese es el momento central de todo nuestro culto, Señor. Te pedimos de que hables a nuestro corazón. Te pido, Señor, con toda humildad y ruego, Padre, de que pongas y derrames tu espíritu sobre mi vida, Señor, para yo poder traer una palabra de vida a mis hermanos que están aquí reunidos. Y, Señor, derrama tu espíritu, Padre, con ese corazón que tú prometiste, Señor, que ibas a quitar el corazón de piedra y ibas a dar ese corazón de carne, para que nosotros podamos aprender en esta mañana, Señor, para que nosotros no simplemente seamos oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella, mi Dios. Muchísimas gracias, Señor, por todo. Toma el control. En el nombre de Jesús hemos orado, mi Dios. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Pues esta mañana, hermanos, quiero que descubramos un poco acerca de cómo funciona el corazón de Dios. Descubramos cuáles son las cosas que lo mueven a misericordia, o cuál es la manera en que Él puede obrar con cada uno de nosotros, cuáles son sus propósitos y cuáles son las intenciones que Él tiene para nuestras vidas. Si hay algo que caracterizaba a nuestro Señor Jesucristo, si hay algo por lo cual la gente lo podía identificar, es que siempre Jesucristo hablaba en un idioma comprensible para los demás. Siempre Jesucristo hablaba en palabras que fueran sencillas para que las personas que lo estaban escuchando en ese momento, para que las personas que estaban alrededor de Él pudieran entender cuál era el mensaje. En el caso de nuestro Dios, era el mismo, ya que Jesucristo y Dios tienen la misma esencia y la misma sustancia. Ellos hablan en palabras que tocan nuestro ser, que mueven nuestras emociones. Un ejemplo claro para hacer una comparación entre Dios y la persona de Jesucristo es el caso del rey David. Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento de que cuando el rey David pecó, cuando el rey David tomó la mujer de Urías Eteo, se acostó con ella y luego esta mujer quedó embarazada, él confabula para matar a su marido. Y Dios envía a su profeta Natán para amonestar al rey David. Y el oráculo del profeta Natán es recordarle una historia con la cual el rey se sentía identificado. Y él le habló acerca de un hombre que tenía muchas ovejas y un hombre que solo tenía una.
y el hombre rico quitó la oveja al que solo tenía una, y David se enfurece. Las emociones, los instintos de David son tocados porque nuestro Padre Celestial le habló en un idioma que él podía entender. El rey David en su momento, él fue un pastor de ovejas en su juventud, y entonces cuando Dios quiere tocar su corazón, él lo hace en palabras que entienda. Y de esa manera habla nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, recordemos de que en la mayoría las personas que lo seguían a él, la mayoría de las personas que escuchaban las enseñanzas de Jesucristo, no pertenecían a las altas esferas del Imperio Romano, no eran personas probablemente muy conocidas o muy cultas, dado que las personas que seguían a Jesús eran agricultores, eran pescadores, eran prostitutas, eran esclavos, y probablemente ese tipo de personas no tenían un nivel académico elevado, mas sin embargo Jesucristo les hablaba en esas palabras para que ellos entendiesen. ¿Cuál es el milagro en todo esto? ¿O cuál es el punto donde quiero destacar en esta mañana? Que aún los doctores de la ley, aún los fariseos, aún los escribas de la ley, muchas veces no entendían lo que Jesucristo les quería decir. Mas, sin embargo, lo vil y lo menospreciado para la sociedad, esas personas aceptaron la palabra de Jesús. Esas personas sí entendieron lo que el maestro les quería enseñar. Y Jesucristo, otra cualidad que yo puedo destacar es que era maravilloso en este particular. ¿En qué sentido? Cuando nuestro Padre, o cuando el Señor Jesucristo quería hablar acerca de cosas celestiales, cuando el Señor Jesucristo quería hablar acerca de cosas eternas, acerca del reino de los cielos, Él ponía ejemplos sencillos que la gente pudiese entender. Él comparó el reino de los cielos con el trigo y la cizaña. Él comparó el reino de los cielos con una semilla de mostaza. Él comparó el reino de los cielos con un tesoro escondido. Y ahora nos encontramos aquí con una parábola que habla acerca de ovejas y de un hombre que sale en busca de ellas. ¿Por qué? Porque él hablaba en un idioma que todos y cada uno de nosotros pudiésemos entender. ¿Amén, hermanos? Ahora, adentrándonos un poco en lo que acabamos de leer, en el capítulo 15, en el versículo 1, dice la palabra: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y este es el primer punto donde quiero que nos detengamos esta mañana, y quiero que analicemos la perspectiva del doctor Lucas en ese momento. Él concibió, él logró percibir de que los pecadores y los publicanos se acercaban a Jesús. Pero ¿por qué esta gente seguía al maestro? ¿Por qué esta gente estaba tan necesitada de escuchar lo que el maestro tenía que decir? Bueno, en el caso de los publicanos, yo sé que algunos de ustedes se identificarán con la historia, habrán escuchado de que en el tiempo de Jesucristo, el imperio que estaba dominando era el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía todo el control de la ciudad de Israel, tenía todo el control de los judíos, y como el Imperio Romano se había extendido de una manera tan amplia, lo que ellos hacían era vender franquicias de impuestos, es decir, ellos cedían la potestad de vender o de cobrar los impuestos a otras personas. Entonces un publicano era esa persona que se encargaba de comprar ese derecho. Y es decir, el pueblo tenía una base impositiva, es decir, el Imperio Romano tenía una base impositiva de cuánto se tenía que cobrar, mas sin embargo el publicano se aprovechaba de eso. El publicano cobraba más de lo que tenía que cobrar, y eso en cierta manera incomodaba, pero incomodaba aún más cuando estafabas a tu propio pueblo, cuando extorsionabas a tu gente, y eso era algo que ardía a los judíos, porque había muchos judíos que eran publicanos. Entonces, ¿qué pasaba con estos publicanos? Primeramente, hermanos, ellos eran expulsados de la sinagoga. En segundo lugar, ellos eran expulsados de la sociedad. Y en tercer lugar, ellos eran expulsados de los planes de Dios para su vida. Es decir, en cierta manera, los judíos se volvían en abogados de la gracia. Los judíos decían: como tú eres publicano, las promesas de nuestro Dios ya no alcanzan para ti. Como tú has vuelto un publicano, las promesas de Dios, la salvación del Mesías, a ti no te alcanza, no te cubre. Mas, sin embargo, Jesucristo era la persona más atrayente hacia ellos. Ellos sabían que de alguna manera se encontraban marginados, ellos sabían de que de alguna manera ellos se encontraban oprimidos por la sociedad, mas sin embargo Jesucristo dice: acercaos a mí todos los que están necesitados. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esas personas estaban faltas de fe, esas personas estaban reprimidas, esas personas estaban sin amor probablemente, mas sin embargo Jesucristo le dice: acércate a mí.
Yo no me fijo en la situación de tu pecado, yo no me fijo en la situación en la que te encuentras ahora mismo, yo veo tu corazón y yo veo lo que puedo hacer contigo. Zaqueo, bájate de ahí, le dijo el Señor, porque esta noche voy a cenar contigo. Amén, hermanos. No estaba viendo el hecho de que Zaqueo era un menospreciado por la sociedad, no estaba viendo el hecho de que Zaqueo era un publicano, él estaba viendo su corazón y lo que podía hacer con él. Y Jesucristo era un especialista, o bueno, Jesucristo era el Hijo de Dios y él sabía el futuro o cómo podían reaccionar las personas ante su palabra. Él no miraba la situación. Jesucristo no utilizó el pecado de las personas como una excusa para alejarse de ellos, sino utilizó el pecado de las personas como una excusa para acercarse a ellos. Y hay un ejemplo en la Biblia, quiero que hagamos un paréntesis y nos desviemos un poco, pero un minuto nada más. Hay un ejemplo en la Biblia que nos puede enseñar acerca de cómo Jesucristo puede tocar el corazón de las personas, no mirando la situación en la que se encuentra, sino mirando cómo las personas pueden reaccionar ante su palabra. Te lo repito, hermano, Jesucristo no está viendo tu situación como una excusa para alejarse, sino está viendo tu situación como una excusa para salir a tu socorro. Amén. En el ejemplo de la mujer samaritana, esa mujer de que bajó con su cántaro en la cabeza probablemente al pozo de Jacob a sacar agua para dar de beber a las ovejas, el Señor Jesucristo se acerca a la mujer y le dice, mujer, dame de beber. La mujer, sintiéndose un poco incómoda, le dice, Señor, pero tú ¿por qué me pides agua a mí si soy una mujer? Soy samaritana y tú eres judío. Y Jesucristo en ese momento le muestra las credenciales del cielo y le dice, yo soy el Mesías. Y la mujer, sintiéndose aún más incómoda, le dice, cuando el Mesías venga, cuando el Mesías esté entre nosotros, nos enseñará todas las cosas. Y Jesucristo en ese momento le revela el pecado a la mujer. Y este es el punto donde quiero que meditemos esta mañana. Jesucristo le dice a la mujer, 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es el tuyo. Y la reacción de la mujer fue salir a anunciar las buenas nuevas del maestro. La pregunta en este momento sería, ¿qué hubiese pasado si el maestro no hubiese elegido a una mujer común y corriente, a una mujer defectuosa para la sociedad? ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo hubiese elegido a un fariseo en ese momento para llevar el anuncio del evangelio a los samaritanos? Porque fue la mujer que dispuso su corazón y anunció las buenas nuevas al pueblo. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido un fariseo? ¿Qué hubiese pasado si Jesucristo hubiese encontrado en el pozo a un fariseo y él le hubiese dicho, hipócrita, tú que diezmas la menta y el comino y te olvidas de hacer misericordia a los demás? Hipócrita, tú que lavas el vaso por fuera y te olvidas de lavar el vaso por dentro. ¿Qué hubiese pasado? Probablemente el fariseo se hubiese sentido ofendido si Jesucristo le hubiese dicho, tú eres un sepulcro blanqueado, y él hubiese dado la vuelta y se hubiese ido. Mas, sin embargo, Jesucristo miró la necesidad de la mujer y él sabía el potencial que había escondido en ella y por eso le reveló la salvación y ella trajo la salvación al pueblo. Pero ahora aterricémoslo un poco más, hermanos. ¿Y qué hubiese pasado si Jesucristo nos desnuda el pecado a nosotros? Tú que maltratas a tus hijos, tú que engañas a tu esposa o a tu esposo, tú que le robas a tu jefe, yo soy el Mesías. ¿Cuál hubiese sido nuestra reacción, hermanos? ¿Hubiésemos salido a anunciar las buenas nuevas? ¿Hubiésemos dado la espalda al maestro? Pero en su momento, en su debido momento, Dios sabe cuándo salir a nuestro rescate. Jesucristo sabe la situación en la que nos encontramos y Él sabe en qué momento salir a por nosotros. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Déjame decirte una cosa, hermano, Jesucristo sabe la situación en la que te encuentras, Él va a saber el momento en que va a salir a buscarte, pero ya depende de nosotros cuál va a ser la reacción. ¿Vamos a responder al llamado que Él nos está haciendo o simplemente vamos a dar la espalda al maestro? Volviendo con la enseñanza, dice en el versículo 3, Lucas capítulo 15, versículo 3, entonces Él le refirió esta parábola diciendo, y hacemos una pausa. ¿Por qué una parábola? Porque Jesucristo no confrontó directamente y estalló la bomba en ese momento. La parábola era utilizada por el Señor Jesucristo como un método para evitar el confrontamiento directo con los fariseos. Él les decía una verdad
asolapada, de alguna manera, pero una verdad masticable. De alguna manera les decía cuál era la cruda realidad en la que se encontraban, pero se los decía de una manera suave, porque él sabía que si los confrontaba directamente en ese momento, ahí iba a comenzar todo. Los fariseos probablemente se iban a volver locos, iban a prender a Jesús y los iba a llevar a la cruz, pero él dijo no. En este momento les doy una parábola, y él refiere una parábola de 100 ovejas. Él en ese momento está hablando de una parábola de un pastor de 100 ovejas, pero Jesucristo, ¿por qué usa la comparación con ovejas? Bueno, en ese momento el Señor Jesucristo se encontraba en Jerusalén, y en Jerusalén era una ciudad reconocida por haber muchos pastores ahí. Era una ciudad reconocida por tener muchas ovejas. Ahí se encontraba el templo, y entonces las personas cuando llevaban los sacrificios tenían que llevar las ovejas o llegar a comprarlas a la ciudad de Jerusalén. Entonces, ahí había muchas ovejas y había muchos pastores. Por lo tanto, Jesucristo trató de hablar una parábola que todos lo pudiesen entender. Es lo que les decía al principio, en el comienzo. Luego nos dice, hermanos, de que en el Lucas capítulo 15, versículo 4, de que él sale en busca de la oveja perdida y deja las 99 en el desierto. Él va en busca de la oveja que se encuentra extraviada, él va en busca de la oveja que no se encuentra como parte del rebaño y deja las 99 en el desierto. Y hay una falsa realidad o una realidad ficticia que se ha creado en base a esta enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo, de que Jesucristo abandona su rebaño, de que Jesucristo se va a buscar a esa oveja que está perdida, mas sin embargo se olvida de las 99. Bueno, en el tiempo de Jesucristo esto no tenía ningún sentido, no tenía ninguna base, no era lógico. ¿Por qué, hermanos? Las personas que tenían más de 100 ovejas, las personas que eran considerados ganaderos de ovejas, ellos cuando tenían más de 100 ovejas, casi por obligación tenían que tener un corral o un lugar donde guardar las ovejas para que en ese momento el pastor fuese a hacer otras obligaciones o se fuese a preocupar de otras tareas. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué el hermano Jorge nos está hablando de que si en ese tiempo habían pastores, que se había un corral? Bueno, hermanos, esto tiene un significado espiritual. Por eso Jesucristo estaba refiriendo esta palabra. Cuando el Señor Jesucristo nos encuentra, hermanos, cuando el Señor Jesucristo va hasta el lugar donde nos encontramos, en ese lodo cenagoso, Él nos levanta y nos lleva a los brazos de papá. Él nos lleva al corral. En ese momento la comparación del corral son las salas de nuestro Padre Celestial, y una vez que nosotros estamos en las salas de Jehová, nada ni nadie nos puede arrebatar. Nada ni nadie nos puede sacar de ahí. Nosotros estamos protegidos con sus alas, nosotros estamos resguardados con los brazos de papá, y nadie nos podrá tocar. Ahora surge la pregunta, ¿cómo es que si nadie nos puede tocar, hay una oveja perdida? ¿Cómo es que si estamos seguros en los brazos de Dios, es que una oveja se extravió? Bueno, la respuesta a esto, hermanos, lo podemos encontrar en el contexto total del versículo. Dice Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, en esta mañana les digo, les informo y les aclaro. Si tú quieres estar seguro en las alas de papá, si tú quieres estar en ese corral espiritual de que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando en esta mañana, tú primeramente tienes que escuchar la palabra, pero no solamente ser un oidor olvidadizo, sino ser un hacedor de la palabra. Dice el versículo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No es solamente el hecho de escuchar, sino entra el efecto de obedecer en ese momento. Y entonces cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros obedecemos al llamado, es que venimos a estar dentro de las salas de papá. Y ahí en ese momento sí podemos garantizar, nadie nos arrebatará de los brazos del Señor. Nosotros estamos guardados, hermanos, nosotros estamos protegidos en ese momento, pero hay que obedecer. Hay que obedecer, hermanos. No solamente escuchar, hay que obedecer en ese momento, y entonces papá nos acoge. Y en ese momento Jesucristo dice, bueno, yo dejo mis ovejas con papá, y yo sé que hay una oveja que todavía me está necesitando. Yo sé que hay una oveja que todavía espera por mí. Y luego entramos a Romanos capítulo 15, versículo 5. Y yo creo que este es el tema central de la enseñanza de Jesús. Este es un versículo que
toca mi corazón, este es un versículo que me llena de esperanza, este es un versículo que me ayuda a creer. Dice la palabra que Jesucristo o el hombre sale a buscar la oveja perdida, pero cuando la encuentra, hermanos, ¿saben qué es lo que hace? Jesucristo no regaña a la oveja. Jesucristo no se enfada con la oveja. Jesucristo le dice, ¿qué pasa? ¿Dónde has estado todo este tiempo? Te ando buscando y no apareces. Dice la palabra de que él la toma en sus brazos, la pone en sus hombros y se siente gozoso de haberla encontrado. Y esa es la actitud de nuestro Señor Jesús cuando nos encuentra cada uno de nosotros. Hay un pastor británico de nombre Adam Clark y él dice una frase que nos ayuda a aterrizar un poco la idea. Dice este hombre, no es extraño que una oveja estuviera perdida. Ninguna otra criatura se desvía con más facilidad que una oveja. Ninguna hace menos caso y ninguna es tan incapaz de encontrar el camino de regreso a la manada. Ninguna es tan incapaz, ninguna es tan inútil de encontrar el camino de regreso a la manada. Y hermanos, nosotros estamos en una posición que no contamos ni con las fuerzas, ni con el instinto, ni con las agallas de venir a los brazos de nuestro Padre Celestial. Tiene que venir el Señor Jesucristo a sacarnos del lodo cenagoso en el que nos encontramos, tomarnos en sus brazos y acercarnos a Él. Nosotros no podemos por nuestras propias cuentas. Nosotros no podemos hacer nada delante del Padre Celestial para que le agrade. Necesitamos de la gracia de Jesucristo. Necesitamos llenarnos de su amor, necesitamos llenarnos de su ternura, de que Jesucristo nos cargue, que nos levante del lecho donde nos encontramos y nos acerque a papá. Y Jesucristo no está enfadado, dejemos de tener esa perspectiva. Dios no está enfadado contigo, Dios está buscándote. Dios quiere un bien para ti. Pero lamentablemente el hoyo en el que te encuentras, por tus propias fuerzas, no te puede salir. Mas sin embargo, cuando Jesucristo te encuentra, Él te levanta. Y te acerca, papá. Dice la palabra, Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y ese es un ejemplo muy claro para mostrar la obra que Jesucristo hace en nosotros. Hermanos, somos ovejas que tenemos esa debilidad, tenemos ese instinto de perdernos muchas veces, tenemos ese instinto de alejarnos de la manada, de alejarnos del rebaño, mas sin embargo, Cristo sale a nuestro encuentro. Jesucristo sale a buscarnos y cuando nos encuentra te va a levantar, hermano. No importa la situación en la que estás, no importa el hoyo en el que te encuentras, Jesucristo te va a levantar y yo lo creo en el nombre de Dios. Amén. El otro punto que quiero que analicemos, y ese es un mensaje que va directamente al pueblo de Dios. Ese es un mensaje que va directamente a los hermanos que ya somos parte del rebaño. Dice de que cuando el Señor Jesucristo encontró la oveja, la cargó y la trajo al rebaño, la llevó a sus amigos para que se gozaran con la oveja perdida. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos hemos vuelto abogados de la gracia. Lo que Jesucristo encuentra, lo que Jesucristo rescata, lo que Jesucristo salva, muchas veces nosotros nos volvemos detractores de esa persona. Dice el Señor Jesucristo que Él llevó la oveja a sus amigos para que ellos también se gozaran. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, con las personas que entran con esa puerta? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya formamos parte de ese rebaño, pero tenemos una obligación, hermanos. Nos tenemos que gozar con esa oveja que entra por esa puerta. Nos tenemos que gozar con esos hermanos que están necesitados, al igual que nosotros estuvimos necesitados en algún momento. Tenemos que alegrarnos con el Señor. De alguna manera nosotros ya nos hemos convertido en amigos. En algún momento fuimos ovejas, pero ahora somos amigos del Señor. Y tenemos que representar ese compromiso que tuvo Cristo también con esas personas y también alegrarnos con los que se gozan. Llorar con los que lloran. Dice Romanos capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Pero muchas veces nosotros, hermanos, con los que están alegres, nosotros tendemos a enfadarnos. ¿Sabes quién fue un ejemplo de esto? El hermano del hijo pródigo. ¿Te acuerdas de la historia? Que el hijo pródigo volvió y más sin embargo el hermano se enfadó porque había vuelto.
Y muchas veces nosotros, siendo hermanos de Jesús, nos enfadamos con nuestros hermanos que ahora vuelven. ¿Dónde está el amor de Jesucristo en nosotros? ¿Dónde está esa compasión que Él demostró con nosotros, que la podamos demostrar a otros también? Hagamos un autoanálisis, hermanos, y fijémonos en qué posición estamos, de qué manera estamos actuando para con el prójimo, de qué manera estamos reaccionando cuando un perdido vuelve nuevamente a la luz. No seamos como el hermano del hijo pródigo que se enfadó cuando su hermano volvió. Tenemos que gozarnos en el Señor. Tenemos que gozarnos por esa oveja que vuelve. Y en base a esto, hermanos, yo quiero hacer una breve conclusión y con esto quiero terminar. Primero que nada, hermanos, quiero que sepan de que todos pertenecemos al rebaño de Dios. No hay nadie que esté fuera del plan de Dios. Dice la palabra de Dios al principio de que Él salió a buscar la oveja que era parte del rebaño. Jesucristo no fue a comprar una oveja de otro rebaño, Él salió a buscar la oveja que era parte del rebaño. Todos pertenecemos al rebaño de Cristo, pero muchas veces cerramos nuestros oídos. Muchas veces no queremos atender al llamado, muchas veces no queremos que Dios nos encuentre. En segundo lugar, todos fuimos o somos ovejas perdidas. Esta enseñanza no va para esa persona que nunca ha escuchado. Muchas veces nosotros podemos pertenecer a una iglesia y estar perdidos. Dice la palabra que es el Padre que sale a nuestro encuentro. No somos nosotros que salimos a buscar a Dios. Yo se los explicaba a los jóvenes un sábado de esto, y yo les estaba enseñando acerca de la revelación divina. Y el común denominador, la constante a lo largo de toda la Biblia, es Dios saliendo al encuentro del hombre. Como se lo dije anteriormente, no tenemos los instintos para volver a los brazos del Padre, mas sin embargo Dios sale a nuestro encuentro. Dios buscó a Abraham, Dios buscó a Moisés, Dios buscó a Jacob, Dios buscó a Gedeón, Dios buscó a los profetas, y en la era de Jesucristo, Jesucristo buscó a los discípulos, Jesucristo salió al encuentro de Pablo, porque nosotros no tenemos esa capacidad de encontrar al Padre. Mas, sin embargo, tenemos a un Salvador que dejará lo que sea, escalará cualquier monte por salir a tu encuentro. Amén, hermanos. Y en última instancia, en la parte final de la parábola dice, Dios se goza con encontrar a esa oveja. Se los dije en algún momento, se los repito, dejemos de tener esa idea de un Dios de ira o de un Dios que está siempre ahí con un rayo en la mano esperando castigar a sus hijos. Dios es un Dios de amor, hermanos. Envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por el amor que nos tenía. Envió a su Hijo a morir, a derramar su sangre porque nosotros no podíamos hacer nada. La ley en ningún momento nos acercó a la gracia. La ley nos enseñó que eran los parámetros que teníamos que cumplir, mas sin embargo Jesucristo, por su amor y por su misericordia, nos acercó a los brazos de papá. Quiero que entiendas eso. No puedes hacer nada para encontrarlo a Él. Es Él que sale a tu búsqueda. Perteneces al rebaño. Y todos somos ovejas perdidas, que necesitamos de su amor y de su misericordia.